Bienvenidos a la clase de los primarios. Estamos muy contentos de estar con ustedes. Queremos decirles que esta tercera lección, ustedes pueden utilizar algunas ilustraciones acerca del apóstol Pablo, ¿verdad? O pueden utilizar también puppets, donde a los muchachos se los va a decir qué papel ocupaba Pablo, qué ocupaban los amigos de Pablo, qué posición hubieran tomado frente a diferentes circunstancias. Es bien importante que los muchachos se involucren, ya que los temas van a ser un poco más profundos y que nosotros necesitamos desarrollar con ellos y explicarle un poco, porque las épocas eran diferentes. Como lo hemos visto nosotros, en la época de Pablo, había tres iglesias que había en realidad. La iglesia pagana, que representaba la adoración de los dioses, el sol, la luna, Mercurio, los dioses, la diosa Venus, Afrodita, Minerva, la diosa, el dios Zeus, todos esos dioses, la iglesia judía que no aceptaba a Jesús, y los cristianos que eran los que aceptaban a Jesús y esperaban la segunda venida de Jesús. Esta tercera lección va a ser un poquito fuerte, hay que entender un poquito algunos aspectos, porque se trata de temas que realmente los muchachos ven hoy día. O sea, los problemas que había en la iglesia de Corinto son los problemas que hoy día en la sociedad lo vemos, ¿no es cierto? El incesto, la prostitución, la homosexualidad, el lesbianismo, no eran temas del presente, eran temas que se habían mantenido en todas las épocas de la historia del hombre. Así que, pero este problema estaba dentro de la iglesia y lo vamos a desarrollar. O sea, necesitamos verlo, tocar este tema. Nuestros niños no es que no ven eso, ellos posiblemente conozcan una persona lesbiana, una persona que no está casada con alguien de la iglesia, vea homosexualismo en la comunidad donde ellos se frecuentan, así que esos temas no es que los niños no lo conozcan, lo ven en las películas, ¿verdad? Se leen libros, los maestros leen libros a los niños de aceptación hoy día con el movimiento LGTB y otros temas que podemos darnos cuenta, pero son temas que ellos conocen y que no hay que tener miedo, pero hay que saberlo presentar de la manera correcta. Estamos en la tercera lección de los menores, que es la comunidad. Reflejamos el amor de Dios en nuestras relaciones, ¿verdad? Somos parte de una comunidad, somos parte de un trabajo que tenemos que realizar para Dios, pero nosotros nos trabajamos en cuanto a vivir en una comunidad. Hay cosas que vamos a aceptar de la comunidad, hay cosas que vamos a rechazar de la comunidad, ¿verdad? Porque nosotros reflejamos a Dios. O sea, parte de la comunidad es de saber qué es correcto y qué es incorrecto. Cuando uno enseña a un niño, a un adolescente, aún a los adultos, le enseñamos a diferenciar lo correcto de lo incorrecto, lo que podemos aceptar de lo que no podemos aceptar, lo que es correcto para Dios de lo que no es incorrecto. Y por eso esta lección es algo fuerte, pero es algo que nosotros debemos tocar. La Biblia tiene casos, como hemos visto, casos de incesto, casos de asesinatos, la Biblia tiene casos de prostitución, casos de relaciones antes del matrimonio, o sea que la Biblia no es un libro que no toca esos temas. Lo que no tendrá son las palabras que hoy día se usan, pero sí son temas que los niños necesitan desarrollar, ¿no? Y saber qué es correcto de lo incorrecto. Así que el título es Disputas familiares, o sea, había un problema familiar. Y dice el versículo, en fin, vivan en armonía los unos con los otros, compartan penas y alegrías, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes, ¿no? Jesús desea que nosotros mantengamos la unidad en nuestra familia, en la iglesia, o sea, parte de ello. Tenemos que hablar un poco acerca de las religiones la religión pagana. En primer, la religión pagana decía a los niños que eran politeístas, tenían muchos dioses, ¿no es cierto? Tenemos que ser bien específicos en ellos. Había un dios del amor, un dios de la guerra,
un Dios de la sabiduría, un Dios de la fuerza, diferentes dioses habían, y estos dioses mayormente los griegos y los romanos lo tenían en una forma humana, con las mismas pasiones, virtudes y defectos de los hombres. Había un, un, un Dios de la sabiduría, de la inteligencia, un Dios de la fuerza, había un Dios que era hijo de uno con otro hijo, así. Aparte de eso, esto era la parte antropomórfica, ¿no? También había dentro de la religión pagana, habían los panteístas. Eran aquellos que rendían cultos a las fuerzas, ¿no es cierto? A la naturaleza, a la luz, el sol, el mar. Entonces había gente que creía en eso que hoy día también existe. Hay gente panteísta que cree que hay poder en los animales, en las plantas, en las frutas, que Dios está en cada árbol. Entonces son ideas panteístas. Son cosas que habían desde el pasado, o sea que no siempre, no, esas cosas no solamente son modernas. Y por supuesto había un culto familiar dentro de esta religión que cada familia podía tener los dioses que ellos creían. O sea, no se oponían ellos a que una familia pudiera adorar los animales, eran dioses personales, dioses de la familia, ¿no? Que era una tradición. Esas eran en cuanto a esta religión. El asunto era que esas cosas que eran de la iglesia pagana, eh, no era solamente, era también la influencia que se tenía en cuanto a cuando a la comunidad en la que se desarrollaban los cristianos. Los cristianos cuando abrían las puertas de su casa para salir, se encontraban con que, tenían ellos lugares de adoración, habían templos, y en esos templos se realizaban cultos, habían sacerdotisas y sacerdotes que ejercían la prostitución, y eso practicaban la hechicería, la magia, hacían ellos hincapié a muchas actividades que hoy día nosotros podemos verlo en algunas religiones. Entonces es importante tener que darnos cuenta de esas cosas que estaban sucediendo. Y era importante nosotros hablar a los muchachos que eso era lo que realmente sucedía en esa época, pero no, como eso no debería permitirse que entrara dentro de la iglesia cristiana, ¿no? Y eso era lo que realmente pasaba, ¿no? Que es alguna de esas costumbres que existían, porque los dioses que ellos adoraban era Dios que era infiel a la diosa y tenía un hijo con otra diosa. Eso entraba dentro de la iglesia. Entonces, la gente creía eso, esos dioses eran sus costumbres de ellos, ¿no? Mira, yo soy infiel, como Afrodita fue con el dios Marte, o yo soy bella como lo fue la diosa Afrodita. Entonces, esas costumbres se traían a la iglesia. Entonces, como le dijimos nosotros anteriormente, la sociedad en la que los cristianos se desarrollaban es la misma que nosotros nos desarrollamos. O sea, tú ves personas afuera que son borrachos, personas que tienen malos negocios, personas que venden drogas, personas que tienen relaciones sexuales con otras personas que ejercen la prostitución, personas que son lesbianas, personas que son homosexuales. Eso es lo que nosotros a nuestro alrededor vemos, personas que adoran al diablo, ¿por qué no? Personas cristianas también que aman a Dios, pero eso era lo que la comunidad, los cristianos vivían como nosotros vivimos. El punto es que nosotros sabemos de qué lado es correcto, qué lado es incorrecto. Así que hoy día el Internet enseña incesto, pornografía, así que en el tiempo de Pablo no había Internet, pero sí había casas y los templos de los dioses ejercían la prostitución, ejercían el homosexualismo, ejercían el lesbianismo, el incesto en todos los tipos, y por supuesto la adoración como nosotros lo vemos. Y en esa época estaba permitido. Pero cuando se forma la iglesia de Corinto, que no era una iglesia como la que nosotros tenemos, era una casa de una persona
que había dado su casa y que se había convertido en una iglesia, era como un grupo pequeño. La iglesia podía contar con 20, 30, 40, 50 personas que se reunían y mantenían esa la fe cristiana. O sea, ellos no tenían un edificio como nosotros tenemos. Entonces, aparte de ello, Pablo formaba la iglesia, él continuaba el viaje, pero para fortalecer la fe de esas personas recibían sus cartas. Acuérdate que no había los libros que tú hoy día puedes encontrar. Puedes encontrar libros de todos los temas. En el tiempo de los primeros cristianos, los libros recién se estaban iniciando. La Biblia solamente hasta ese momento solamente había el Antiguo Testamento y posiblemente ya se estaban escribiendo Mateo y Marcos, Lucas, Juan, pero todavía los libros no estaban a toda la disposición. Así que las cartas que mandaba Pablo, que mandó Pedro, que mandó Juan, que mandó Santiago, que mandó Judas, eran los consejos que la iglesia conservó. Pero no por eso no podemos decirnos que había problemas, que la iglesia comenzaba a decir, bueno, mira, aquí, el de aquí, si hay aquí homosexuales, en la iglesia también puede haber homosexuales, si hay lesbianas, pueden haber lesbianas, ¿verdad? Porque hoy día vemos iglesias que tienen pastores y pastoras lesbianas y entonces comienzan a copiar las cosas que hay afuera y las traen a la iglesia pensando que es lo correcto. Ahora, Pablo estaba predicando en otro lugar cuando de repente Pablo pide una opinión acerca de cómo está la iglesia en Corinto y entonces le dicen a Pablo, Pablo, las cosas no están bien en Corinto, algunos creen estas cosas, otros están trayendo estas cosas y hay un problema grande porque algo está pasando ahí. Entonces, estas prácticas el apóstol Pablo tenía que escribirlas y aconsejar a la iglesia de Corinto qué era lo que estaba sucediendo. Porque cuando las cosas, en la iglesia no es un lugar perfecto, siempre van a haber problemas, dificultades, porque estamos todavía en este mundo. El asunto es que lograr que si hay un problema en la iglesia, no debemos desanimarnos, no debemos desunirnos, no debemos abandonar la iglesia, no debemos nosotros renegar de Dios, apartarnos, pero cuando hay un problema, nosotros tenemos que buscar una solución a ese problema. Ahora, ¿cuál era el problema, como te digo, era que muchas de las cosas que habían en la iglesia pagana se estaba trayendo a la iglesia. O sea, puede ser que tú veas en el mundo, por ejemplo, cuando era niño, por ejemplo, hubo un problema que se presentó cuando moría un hermano en la iglesia, lo enterraban y la iglesia, por ejemplo, la iglesia católica, hace una misa para los muertos después de 30 días. Entonces, en mi iglesia hacían un culto donde se invitaba a los parientes para hablarle de Jesús como si fuera una misa. Al principio la idea estaba buena, pero no era correcta, porque los muertos no están descansando hasta la venida de Jesús. Y la gente venía, claro, a escucharlo, para ver si ellos aceptaban a Jesús, como lo había aceptado el hermano, la hermana que había muerto, pero eso no era correcto. Ahora, uno de los problemas que había pasado es que era que había una persona, un hombre, que se había casado con su madrastra. Parece que la madrastra se había divorciado del papá y él había tomado como esposa, y eso se llama incesto. Eso no estaba permitido y estaba prohibido ya desde el Antiguo Testamento. Se decía que nadie podía casarse o estar con la que había sido mujer de su padre. Entonces, pero eso estaba trayendo problemas porque cada vez que la iglesia se reunía, este hombre iba con la madrastra como si fuera su esposa. Entonces, eh, entonces dice que esto era un problema porque la mujer no era creyente, pero el hombre sí. Eso era un problema que se tenía que disciplinar, se tenía que hablarle a la persona para que pudiera solucionar ese problema, porque ese problema estaba dividiendo a la gente. Unos estaban a favor y otros estaban en contra. Uno decían, pero mira que se ha enamorado de ella tiene derecho, ya se divorciaron, ya él puede casarse con esa persona. Y el otro grupo decía, no, eso no es correcto, yo he leído en el Antiguo Testamento
y entonces eso traía problemas. Cuando hay un problema, a veces sucede dentro de la iglesia, es un problema que afecta porque la iglesia se divide. Está un grupo de los que dicen están a favor y el otro grupo de los que están en contra. Entonces, esas, en vez de estar juntos, están divididos, la gente se divide. Entonces, Pablo escribe que cuando hay un problema, él escribe ese libro y entonces le dice a los de Corinto qué era lo que ellos tenían que solucionar ese problema. Porque Dios manda siempre en la Biblia encontramos, en el espíritu de profecía, en los libros de Elena de White encontramos suficiente información para saber cómo actuar frente al pecado. Ahora, las iglesias de hoy día enfrentan el mismo problema, como te he dicho, hay muchas iglesias que han copiado algunas cosas que la Biblia no dice que es incorrecto. Tú sabes que hay iglesias para gente homosexual, lesbiana, hay iglesias inclusive hay iglesias que practican ciertos ritos que la Biblia contradice, como beber sangre, y entonces eso no es correcto, pero es necesario vernos que los miembros necesitamos nosotros para saber qué es correcto o qué no es incorrecto. Tú necesitas leer la Biblia, tú necesitas investigar, tú necesitas saber si es correcto o es incorrecto, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Como te digo, porque si hay un problema, supongamos que la iglesia quiere abrir un programa para lesbianas, entonces la iglesia no está aceptando en la sexualidad de las personas como lesbianas, pero la Biblia dice que Dios creó hombre y mujer. Aunque parece la idea buena, no es correcto. Así que entonces eso trae división, porque hay personas que se van a oponer, hay personas que se van a aceptar. Es como, por ejemplo, la ordenación de las mujeres como pastor. Eso trajo una división en la iglesia adventista. Unos pastores dijeron que sí, estaban a favor, otros estaban en contra, pero no encontramos en la Biblia una información, un versículo preciso que diga que las mujeres pueden ser pastoras. Entonces, por darte un ejemplo, eso nos dividió por mucho tiempo. Entonces, cuando hay un problema, la gente se divide, ¿verdad? Ahora, hay que entender una cosa, que cuando algo es correcto, son una cosa moral, es una cosa correcta, porque es un conjunto de valores, costumbres, las creencias y las normas de una persona o una comunidad. Pero aquello que es inmoral, que no es correcto, aleja a la gente de las buenas costumbres o de las acciones que son consideradas como correctas, ¿no? En este caso, cuando hay un problema, si el asunto se tiene que ver si es algo moral, es correcto, o es algo inmoral, ¿no es cierto? Y eso hay que tenerlo siempre en cuenta, porque muchas ideas aparecen y uno tiene que darse cuenta si está con el apoyo de Dios o no lo está. Por ejemplo, vender rifas, o por ejemplo, vender rifas o hacer bingos para reunir fondos para construir una iglesia. Eso no es correcto, ¿no es cierto? Entonces, si alguien quiere hacerlo, entonces está haciendo algo incorrecto y va a causar división, ¿no? Entonces tenemos que mantenernos siempre, por eso un cristiano tiene que leer la Biblia y tiene que saber leer el espíritu de profecía para tomar buenas decisiones. La verdad no está en las personas, la verdad está en Dios. La verdad es algo universal, es algo objetivo, la verdad es absoluta, pero la verdad está basada en lo que la Biblia dice. Ahora, por decirte, el aborto, no encontramos esa palabra aborto en la Biblia, pero encontramos no matarás. Entonces, por ejemplo, la Biblia dice, por ejemplo, acerca de la moda. Dice la Biblia que el hombre no puede usar ropa de mujer y la mujer no puede usar ropa de hombre. Entonces, son verdades que la Biblia especifica y que te dice que uno tiene que tener cierto cuidado. Ahora, el problema en la iglesia de Corinto era un problema sexual. Había personas que realmente, como te digo, había incesto, algunas mujeres, algunas personas estaban con prostitutas. Entonces, el tema tenía que tratarse
Y entonces cuando estas personas, Pablo les pregunta cómo está la iglesia en Corinto, le dice que hay algunos problemas porque la gente está copiando las cosas de afuera, ¿no? Entonces Pablo empieza a que el tema que está tratando se tiene que conversar. O sea, cuando hay un problema, por ejemplo, si un muchacho puede tener relaciones con una muchacha antes de casarse de la iglesia o de afuera, entonces uno tiene que hacer un programa donde se dé un entrenamiento, programas, se tiene que hablar de la identidad sexual, hay que ver talleres para tratar con los jóvenes. No es porque yo te digo que eso no se haga, no se haga, no. Tiene que ver un concepto bíblico, tiene que ver por qué es lo que Dios dice, qué es lo que la Biblia dice, qué es lo que Dios espera, ¿no? Entonces tiene que haber un programa y ahí tiene que haber explicaciones sobre si se debe o no se debe, ¿no? Una muchacha que se casa con alguien que no es de la iglesia, ¿no es cierto? Y eso había un problema también, porque las muchachas que se casaban con hombres que no eran de la iglesia se estaban metiendo en un gran problema porque ellas tenían que cocinar puerco, por decirte, tenían que ir a las fiestas con los esposos que no eran cristianos, tenían que ir a los templos a adorar, los hijos que tenían adoraban uno, entonces era un problema y entonces había que dar explicaciones, enseñar y entrenar. Recuérdate que Dios te da la Biblia, Dios te da el espíritu de profecía para que tú investigues y descubras las verdades correctas. Ahora, es importante que se tiene que dar cuenta que cuando hay un problema, ¿no es cierto? Por ejemplo, niños que van el sábado a la escuela, ese es un problema. Entonces, es necesario hacer un programa de seguimiento. Hay que atender los casos, a ver por qué los niños están yendo el sábado a la iglesia y no vienen a la escuela sabática o conquistadores o aventureros. Interesarnos por las personas que están cometiendo un pecado, ¿no? Porque eso automáticamente es un pecado público, el niño está yendo a hacer deporte o está yendo a recibir clases o el niño se va está trabajando, entonces es un problema y entonces en Corinto había ese problema, porque la gente estaba haciendo cosas que eran indebidas y necesitaban ellos investigar qué es correcto, no es correcto. Entonces eso necesita también conocer el contexto de los involucrados, ¿no? Cuando había un problema se tenía que investigar y si se descubría que lo que era incorrecto se estaba haciendo, por ejemplo, jóvenes que estaban teniendo relaciones con muchachas de la iglesia, sexuales, o muchachos que estaban trabajando en sábado, o muchachos que se copiaban la moda o las oraciones de esos pueblos, había que conocer qué era lo que eh, estaba sucediendo, había que decir las cosas claras, mantenerse siempre una supervisión, un control, porque donde hay ese tipo de problemas, la iglesia se divide, ¿verdad? Ahora, ¿qué se hace? Por ejemplo, el Pablo mandó la carta y entonces, ¿qué se hace con la persona que está involucrada en el pecado y no quiere cambiar? ¿Qué pasa? Porque el joven que estaba teniendo un romance con la madrastra que estaba separado de su papá, hay que llamarlo. Entonces Pablo dice que se llame esa persona con mucho cariño y se le hace ver el daño que está provocando. Se le dice, mira, tú estás con la esposa de tu padre o ex esposa, tú le estás dando un dolor a tu padre, a tu familia, estás trayendo un problema en la iglesia, unos están a favor tuyo, unos estás en contra, pero la Biblia dice esto, ¿no? La Biblia dice que tú no te puedes eh, 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 mantener una relación con la que has sido mujer de tu padre. Entonces esas cosas se tienen que explicar basadas en la Biblia. Entonces hay que hacer ver todo el daño que causa, ¿no? Es necesario confrontar el pecado, decir, tú has pecado, seguir buscando la restauración del hermano y que decirte, mira, tú necesitas 30 días, 6 meses para pensar y que tomes una decisión porque tú tienes que acabar con esa relación, ¿no es cierto? Especialmente cuando están en la edad de ustedes, de los muchachos, cuando se enamoran de niñas que no son de la iglesia y las traen a la iglesia para que ellas conozcan de Jesús, pero ellas no vienen para conocer de Jesús, ellas vienen porque están ustedes. Entonces a veces se comete ese error de traer novios o novias a la iglesia que no son de la iglesia para que ellos se bauticen, pero eso nunca pasa o sucede muy pocas veces.
porque el muchacho está enamorado de la persona, no de la iglesia. Entonces, traer eso a la iglesia es un pecado, porque las otras niñas van a imitar esa acción incorrecta. Yo he crecido en la iglesia adventista y he tenido amigas que se han enamorado de jóvenes que no son de la iglesia, los han traído, han participado en la sociedad de jóvenes, pero al final ellos nunca se bautizaron y algunas de ellas dejaron la iglesia porque ya al casarse la vida les cambia. Entonces es necesario también esa persona no aislarla, pero buscar una alternativa para que esa persona pueda pensar, pueda tomar una decisión y esa persona pueda, porque algo es algo que no se debe imitar. Si una niña lleva un novio que no es de la iglesia, lo lleva a la iglesia, las otras niñas no deben imitar esa mala acción y se debe avisarle a los padres, ¿no? Para que los padres sepan realmente que hay un pecado dentro de la iglesia. Por supuesto que los pastores, los maestros deben tocar esos temas para que los muchachos necesitan conocer esos temas. Esos temas se tienen que preguntar. Si tu papá o tu mamá no es adventista, tú le puedes preguntar si es correcto o no es correcto. Si es correcto ir a una fiesta en sábado, si es correcto venir a la iglesia en minifalda, usando aretes, ponerse un tatuaje, ¿no es cierto? Maquillajes, y por ejemplo usar drogas, alcohol, vino, un poquito, ¿no? Porque siempre van a haber ese tipo de problemas dentro de la iglesia, porque hay gente que piensa que eso no es malo hacer, ¿no? Yo recuerdo hace muchos años había una persona que bebía vino. Entonces ella decía, yo tomo vino porque el Señor Jesús tomaba vino. Pero ella decía, miren, la Biblia dice que Jesús tomaba vino, pero Jesús en la Biblia vino era el jugo de uva que ellos exprimían y lo tomaban. Y no tenía que ver con esa bebida embriagante. Entonces, esas cosas que parecen buenas o que parecen alternativas o que parece que no importa, ¿no? Si afuera resulta, porque aquí en la iglesia no se puede permitir, eso está en contra porque tiene que siempre estar de acuerdo a lo que la Biblia dice. Acuérdate que causa división. Ahora, recuérdate que la iglesia está en la comunidad, está en el mundo para dar la luz al mundo, para enseñar acerca de Jesús, pero para no imitar las cosas que el mundo hace, ¿no es cierto? No, ok, en la iglesia hay homosexuales, tiene que ver homosexuales. Si en la iglesia hay alcohólicos, en la iglesia puede haber una persona que tome poquito, pero que tome, ¿no? Si en la iglesia, si en el mundo hay incesto, si en el mundo hay pornografía, si en el mundo hay estas relaciones prematrimoniales, si en el mundo usan preservativos, si en la iglesia salen embarazadas, en la iglesia, ¿por qué no puede ser? Como hace muchos años, aquí en los Estados Unidos, una muchacha salió embarazada de un chico de la iglesia y el pastor tuvo una reunión con los muchachos de su edad, porque eran 13, 14, 15 años. Y entonces los muchachos le dijeron al pastor, no tenga miedo, pastor. Ella salió embarazada del muchacho de la iglesia. Hubiera sido peor si hubiera salido con muchacho del mundo. Pero eso era incorrecto, ¿no? Porque esos temas hay que darse cuenta, ¿no? Entonces Pablo escribe una carta y esa carta ha quedado para nosotros, porque aunque nosotros veamos esas cosas que pasan en el mundo, ¿no es cierto? Vemos muchas cosas, homosexualismo, lesbianismo, como te digo, personas que creen en que el tomate tiene poder y muchas otras ideas que aparecen. Aunque esas cosas pasen en el mundo, no podemos traer a la iglesia. Y si alguien lo trae en la iglesia, tú tienes que ponerte del lado de lo que es correcto. ¿No? No porque es tu amigo o porque la mayoría dice esto, yo lo voy a aceptar. No, tú tienes que pensar, mirar qué es lo que la Biblia dice, y entonces qué es lo que la Biblia dice, cuál es la posición de Dios, al ver las consecuencias del problema, ¿no es cierto? Ver las consecuencias del problema y tú tienes que buscar una solución, ¿no es cierto? Y la mejor solución es ponerte al lado de Dios. Ahora, cuando una persona ha cometido un pecado, no la trates como un delincuente, como un pecador, no lo mates con tus palabras. Esa persona necesita tiempo, necesita paciencia, necesita amor, necesita disciplina, necesita pensar
pero y orar por ellos y hacerlos llegar por el camino correcto. Cuando hay un problema en la iglesia, trae división y trae disputas familiares, como se dice el título, ¿no? Porque la gente se divide, unos están a favor, otros están en contra, ¿no es cierto? Entonces tú ponte del lado de Dios. En el trayecto de mi vida, yo he visto muchos problemas en la iglesia porque se presentan, es para probar tu fe, en que tú creas, pero tú no estás ni a favor ni en contra, tú estás del lado de Dios. Así de sencillo. Lo que Dios dice, tienes que aceptarlo y mantenerte fiel. Los sentimientos engañan, ¿verdad? Cuando te dije que esta muchachita salió embarazada a los 15 años, salió embarazada de un muchacho de la iglesia, los muchachos le dijeron al pastor, no se preocupe, porque se asusta. Ella salió embarazada de un muchacho de la iglesia. Es mejor que hubiera salido embarazada de un muchacho del mundo. Entonces, eso aunque parece bonito, no es lo correcto, porque Dios quiere que las personas mantengan relaciones después de casarse, ¿no es cierto? Y porque eso trae consecuencias. Mira, esta muchachita de 15 años tuvo niños, tuvo niños, ¿verdad? Y no estaba en la edad, no es, al final, lo triste es que cada uno tomó su camino, él se fue para allá, y ella se quedó para acá, ella se queda con las niñas van para aquí, las niñas van para allá, y entonces no hay una posición y no hay una posición correcta. La gente, los muchachos de la iglesia se dividieron. Unos estaban a favor, ¿no? De que no hay que tratarlos mal porque ella es adventista y él es adventista, pero no es lo correcto. Entonces causa división. Cuando existe esa división, tú tienes que ponerte al lado de Jesús. Tú tienes que investigar primero si es correcto o no es correcto, ¿no? Si el consejo que se estaba dando era correcto a la luz de la Biblia y a través del espíritu de profecía. Tú tienes que leer los libros de la señora White. Pero hay una cosa importante, si tú no lees, tú no estás informado, ¿cierto? Tú no estás informado. Entonces, cuando hay un problema en la iglesia por doctrinas, por problemas que alguien copie una cosa, ¿no es cierto? Tú tienes que ver si está de acuerdo a lo que Dios cree. Si no está de acuerdo, mantente fiel porque realmente mantente del lado de Dios y ayuda a esas personas a que busquen la información. Es bien interesante la historia porque era un caso, como te digo, cosa que tú ves hoy día. Tú ves muchas veces el vecino está teniendo una relación con una mujer casada, o maybe la vecina es prostituta, o el de al frente es homosexual, lesbiana, y aunque tú ves eso en la sociedad, porque la sociedad tiene sus costumbres, eso no debe llegar a la iglesia. O sea, nunca debe haber una iglesia adventista de homosexuales. Dios creó hombre y mujer y y la iglesia está abierta para todos. Entonces, para eso uno tiene que vivir en armonía, pero tú tienes que mantenerte leal a Dios. Cualquier cosa que sucede, siempre tienes que mantenerte leal a Dios. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué actividad vamos a hacer con los muchachos? Podemos hacer una carta, escribirle a esa persona que está cometiendo un incesto, estaba de novio con la madrastra, estaba conviviendo ya con la madrastra, que se había divorciado del padre, tú le puedes escribir una carta, qué versículos le podemos dar a esa persona para que esa persona se active. Y recuerda que todo siempre tiene que estar a la luz de la Biblia. Cualquier consejo, cualquier orientación, siempre tiene que estar a la luz de la Biblia, a la luz del espíritu de profecía. Yo sé que a veces es bonita, ideas bonitas, que sí, que esto puede resultar, pero si tú desobedeces a Dios, no va a resultar. Acuérdate del rey Saúl. El rey Saúl vio que no venía el sacerdote. Dijo, yo voy a hacer el sacrificio y cometió un error. Porque el que tenía que hacer el sacrificio era Samuel, el sacerdote. Aunque parecía bonito que Saúl hiciera el sacrificio, no era correcto porque el rey no podía tener un poder religioso y menos hacer el papel de un sacerdote, porque el rey mataba gente, mataba hombres, y entonces un sacerdote evitaba asesinar a una persona, pero realmente son cosas, como te digo, que aunque parecen bonitas, aunque está en el mundo lo hace igual, pero nosotros tenemos que ponernos de parte de Dios. Acuérdate que
El aborto, la palabra aborto no encuentras en la Biblia, pero la Biblia te dice no matarás. Así que son palabras y mensajes que nos podemos dar. Una cosa bien importante te quiero decir, mantente del lado de Jesús. Recuerda que cuando hay un problema en la iglesia, no te pongas no apoyes el lado positivo, no apoyes, perdón, a las personas, ni te pongas en contra. Tú ponte del lado de Dios. Del lado de Dios, es decir, sabes, es incorrecto lo que está sucediendo, hay que pensarlo, hay que verlo desde el punto de lo que la Biblia dice. Y acuérdate una cosa, Pablo cuando escribe esto es un Pablo que da consejos de acuerdo a lo que Dios le había dicho. O sea que ese libro, aunque han pasado más de 1000 años, ese libro todavía tiene una inspiración para todos. Que Dios nos ayude y nos vemos la próxima semana en la próxima historia.